Buenas, buenas. Bueno, esperamos un ratito. Buenas noches, bienvenidos. Ahí vamos. A otro encuentro. Ya no sé qué número de encuentro es, yo perdí la cuenta. Ay, yo el otro día había contado en las publicaciones y después perdí la cuenta. También. Bueno, pero empezamos el nuevo mes, el mes de diciembre, 1 de diciembre, lunes, es como que diciembre se ordena para mí. O sea, empezamos justo un lunes para arrancar la semana con este programa. Es como que el último mes del año que nos sirva para ordenarnos. Ahí se va empezando a conectar. Sí. Gracias a todos. Bueno, hoy viste una publicación de un secreto de brujas que hicieron. Que pusieron tipo que todos los primeros de diciembre soplan canela en las puertas. Y la tiene ahí, mira, qué genial. La traje para hacerlo, acá. Me encantó. Sí. Abrimos el programa también. Vamos a poner un poquito. Yo sé que no sos tan fan de la canela. Yo no soy un fan de la canela. Ponértela en la derecha. Yo tengo una cuestión con la canela, pero si trae abundancia me baño en canela. Y le mandamos a todos los que se están uniendo, los que están mirando. Se pone la mano derecha en la puerta de ingreso desde la casa, o puede ser la oficina, el trabajo, donde ustedes quieran, y se sopla con la intención de que nos traiga prosperidad. Siempre conecta con otras cuestiones también para los que saben o están metidos en el tema de la ley de atracción, de la ley de manifestación, de gestación también. Es el proceso en el que nosotros ponemos la canela, que es lo dulce, lo alegre, la plenitud, las cosas buenas de la vida, lo que nos da como un cariño, un mimo al alma, y la mano derecha, que es el presente, que nos conecta con todos nuestros proyectos. Entonces ahí se sopla y la idea es por ahí visualizar lo que queremos para este mes. ¿No? No. Bueno, y lo hacemos así, con la entrada y siempre tirando para adentro, no se sopla para afuera, se sopla para adentro. O sea, te parás afuera de la puerta de entrada y soplás hacia adentro. Bien. Y bueno, y ahí como pidiendo, manifestando, hay algunas personas que hacen oraciones o que tienen oraciones ya como fijas, pero no es lo importante es la conexión con ese propósito que tenemos nosotros. Y si a eso le podemos sumar una visualización, es mejor. O sea, ver lo que queremos lograr este mes, todo el mes de diciembre, y ya sentirlo dentro nuestro como si se estuviera manifestando. Eso sería. Bien, ahí se conectó Germán, súper. Ahora te mandamos, Germán, la solicitud para que te unas. Pero primero, antes que nada, ahora se está sumando más gente, le damos la bienvenida a todos. Contamos, Pame, primero cómo está el día de hoy, astrológicamente. Sí, pero pará que quiero terminar de decir algo de la Perdón, canela. Que eso es para la puerta de entrada y para abrirle las puertas a la abundancia. Pero también se puede soplar la canela el primero de cada mes en los objetos de nuestro trabajo. Sobre el celular, sobre la computadora, sobre la billetera, si alguno trabaja con con un maletín, con una mochila, el que es a lo mejor profesor de pilates, un elemento que sea muy simbólico de ustedes, también le pueden soplar canela, porque es la prosperidad que va de la mano de eso. Súper, así que todos soplando canela en todos lados. Y bueno, los que tienen en una casa que viven muchas personas, papá, mamá, hijos o tíos, sobrinos, lo que sea, la idea es que cada uno haga ese soplido en la puerta de su casa. Ese soplo. Estoy desde temprano ya diciéndole a mis hijos que si se empiezan a conectar, que soplen, ya soplaron. Así que sí. Bueno, ahora sí. La energía del día para después presentar a nuestro invitado de hoy, que va a ser una charla súper interesante. Así que primero contanos, ¿cómo está la astrología hoy? Porque el vivo pasado, viste que tuvimos un corte y no terminamos de hablar nada de lo que pasó. Pero bueno, ya estamos en la energía del Sol en Sagitario, que habíamos hablado un poquito de todo lo que representa Sagitario en la vida, este buscador de conocimiento, de otras culturas, del fuego, pero desde un lugar como superior. Y en este caso, la luna en el día de hoy también la tenemos en Aries, que es otro elemento de fuego. Es como que empieza a hacer la rueda nuevamente. Arranca Aries, Leo,
Sagitario, y entonces esa energía de fuego se siente muy intensa hoy. Lo que hay que hacer con esa luna por ahí es contener, porque el planeta regente de Aries es Marte y está asociado al combate, a la guerra, a todas esas situaciones. Entonces, como nuestra luna nos rige las emociones, a veces que salen frente a una situación puntual, lo que nos invita es a pensarlo, a respirar, a tomar calma, como no actuar con esa sangre en las venas impulsivamente, como bajar un poco porque es mucho fuego para el día de hoy. O sea que puede ser que esa energía se brote hoy. Sí, o es sea, como una energía de todos pelea, más ¿viste? chispitas. Sí, ¿No? es la energía de pelea. Y encima no es un signo tranquilo, estamos en Sagitario. Entonces como que Sagitario es tranquilo, todo bien, pero si lo cebas un poquito, explota. Claro, es fuego, es un signo de fuego. Te armamos un fogón grande. Eso sería lo que está pasando ahora. Y que además estamos, la luna ya casi entrando en llena. Entonces, bueno, por ahí lo que son los signos de agua empiezan a sentir antes la energía de esa luna que se va llenando. ¿De qué va a ser esta luna llena? Siempre es en el opuesto. O sea, que estamos en Sagitario, sería Géminis. En Géminis, así que Géminis, no, pero aparte la boca, porque Géminis es genial, divertido, te saca a bailar, te hace chistes, pero cuando se enoja te tira donde más te duele con la palabra. Con la palabra aparte te tira todo y al ratito se olvidó. O sea, vos te quedaste con todos los puñales adentro. Totalmente. Y al ratito Géminis se olvidó. Entonces esa luna, mucho cuidado también cómo decimos las cosas. Siempre hago foco en la diplomacia, que si lo que queremos decir lo decimos con amor, cambia todo. Ok, perfecto. Así que bueno, eso sería más o menos. Y para responder la duda de muchos y que se queden tranquilos, Mercurio dejó de retrogradar. Sí. El fin de semana. Sí, pero ¿a dónde se puso? En Escorpio. En Escorpio. Entonces, bueno, tiene sus cosas. Bueno, pero va a ir para adelante, ya no vamos para atrás. Eso ya empieza a avanzar. Bueno, ahí te mando la solicitud. Ahí. Hoy tenemos de invitado al doctor Germán Ramírez, que es de la ciudad de Leonardo en Alem. Hola Germán, ¿nos ves? Hola, hola, ¿cómo andan? Un gusto. Bueno, te estamos justo presentando. Después te dejamos para que vos te presentes solito. Y Germán hoy va a dar una charla, en realidad nos va a contar, porque él dio una charla en Alem Vibra Alto sobre el médico a sanador. Cómo fue su proceso en ese cambio, que es súper interesante, ¿no? Entonces, hoy él nos va a contar cómo fue su historia. Él es un médico cirujano que apoya mucho las medicinas tradicionales, las medicinas complementarias, y hoy, bueno, nos va a contar su proceso de cómo fue su historia. Así que, bueno, bienvenido Germán, gracias por unirte. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que extraordinario esto, che. Yo estaba diciendo, che, yo soy Aries y signo de fuego. Lo que se viene, pero bueno. Bueno, lo que hace la luna cuando está en el signo de la persona que es, o sea, la luna en el sol potencia esas cualidades. Entonces es como que te sentís más identificado con el sol que tenés en esta luna. Wow. Buenísimo, hay mucha gracias. información ahí, ¿no? Hay mucho por trabajar, ahora voy entendiendo algunas cositas, dijo. Bien, Germán, presentate para la gente que no te conoce, que yo soy la única que que la audiencia capaz de gente que te conoce, Pame tampoco te conoce, entonces te damos la palabra. Bueno, gracias por invitarme. Mi nombre es Germán, soy médico dentro de la medicina, soy especialista en cirugía, trabajo acá en Leandro en Alem, soy papá de Santiago y Agustina, esposo de Romina, y bueno, hijo de Ramón, Isabel, y bueno, ya van a ir escuchando mi historia, pero bueno, un poquito historia que le quiero contar y quiero conversar con ustedes cómo pasé y cómo estoy viviendo ese proceso, y lo titulé de médico a sanador, ¿sí? El título no es nada original porque es basado en un libro que justamente se llama De médico al sanador, pero lo que yo integré fue integrar a mi historia ese libro, ¿sí? Y un poco
habla de esa formación que yo recibí un poco como médico tecnocrático. A mí me enseñaron a operar con precisión milimétrica, me enseñaron a por ahí a ser preciso en algunas cosas, porque la cirugía muchas veces es así, pero después me fui diciendo, che, soy un profesional de la sanidad, pero en mi formación no aprendí nutrición, no me enseñaron tanto comunicación, no me enseñaron plantas medicinales, me enseñaron a tratar enfermedad, entonces soy un profesional de la enfermedad. Y en ese pensamiento es donde de repente empecé a descubrir algunas cositas. Y eso es lo que quiero contarle un poco cómo pasé, porque hay tres modelos según este libro, que es el modelo tecnocrático, que es ese modelo donde, por ejemplo, el médico en general, así nos entrenaron, así está formado para aprender, nos enseñaron a separar. Entonces, por ejemplo, yo para aprender sobre el hígado, me tuve que separar al ser humano el hígado y aprender el hígado, el hepatocito, los vasos portales, y enfocarme en partes. Y después inclusive las especialidades, fíjate que dentro está el neumonólogo, está el endocrinólogo, está el cirujano de pie, está el cirujano de pancreático, y de alguna manera esta medicina que es la occidental, de alguna manera separa al cuerpo, ¿sí? Y en este camino del darnos cuenta, después viene la medicina humanista, que ya empieza a integrar el cuerpo y la mente. Y después viene el tercer modelo, que es el modelo holístico, donde integra ya y hay una unidad de lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu y la energía, el alma ya. Ya cuando vos empezás a entender de esa manera, bueno, ahí hay una especie de salto, porque en realidad ninguno de los tres modelos, eh, hay un puente entre los tres modelos. Hoy me toca operar, por ejemplo, pero me toca también pensar cuando viene una persona con un dolor, ¿a qué está pasando detrás? Y si le está doliendo algo, digamos, ¿qué está pasando? Es una respuesta fisiológica del organismo y acá viene lo que venimos aprendiendo con Carla de biosanarnos, de las leyes de Hammer. Ahí vamos viendo a ver la energía, cómo está esta persona. Y a ver yo qué puedo usar, qué herramientas puedo usar. Ponerle bien el paciente que viene con la piedra en la vesícula. Está bien, tiene piedra en la vesícula, viene a mí para que yo lo opere. Pero ¿por qué se formaron esas piedras? ¿Eh? Claro, Antes ¿entendés? yo lo operaba, le sacaba la vesícula y terminó la historia, ¿entendés? Pero ahora, digamos, de alguna manera trato de pensar, bueno, le opero la vesícula. ¿Por qué vino con esa piedra? ¿La cirugía es lo mejor para esta persona? Veo en su casa, a lo mejor en su relación, trato de que haya una relación y es un poco lo que busca este modelo tecnocrático y a lo mejor yo lo opero, pero después le conecto con Carla que hace acupuntura y que a lo mejor me va a tratar toda la parte de los puntos del hígado y bueno, todo lo que es la medicina china, la medicina ayurveda y todo lo que van sumando las diferentes terapias para poniendo el foco en el paciente, en la persona que para mejorar la salud, porque de repente, bueno, la medicina, por ahí en la que yo me formé, resuelve una parte muy importante, que es la asistencia, pero la salud tiene otras cosas. La salud tiene, por ejemplo, tiene el aire sano. Si el aire que respiramos no es sano, no podemos hablar de salud. Si el alimento que comemos no es sano, tampoco podemos hablar de salud. Si una persona, por ejemplo, tiene el agua que toma está contaminada, ¿de qué hablamos? Si no tiene amor esa persona, o no tiene una red de apoyo, o no tiene contención, ¿y de qué salud hablamos? Si esa Claro. persona no hace un arte, si esa persona no tiene... Bueno, ahí viene un poquito la historia que quiero contarle, porque ya le estoy spoileando. Bueno, es muy interesante porque lo que vos hablás es el concepto justamente de entender qué llevó a la persona a esa enfermedad, ¿no? Como vos decís, la medicina científica se basa en tratar la enfermedad como el problema que ya está ahí manifestado, pero para que eso se manifieste y lo que estamos aprendiendo con las 5 leyes biológicas es que hay un proceso que eso
se genera, ¿no es cierto? O sea, se desencadena, que se va generando la enfermedad. Entonces, ir comprendiendo que detrás de esa piedra en la vesícula, por ejemplo, hubo algo que llevó a esa persona a ese estado. Entonces, como integrarlo todos los conceptos y verlo como mucho más profundo. Totalmente. Y también saber que dentro de nosotros, o sea, yo como médico no voy como sanador, yo voy a decirte a vos, paciente, que dentro tuyo está la capacidad de sanarte. Ujú. Y ahí Tal entra cual. el espíritu también, porque aquello que hablamos y que por ahí podemos llamar milagro, y que yo he visto mucho dentro de la ciencia médica y como cirujano, eh, es el espíritu que está dentro de él, que tiene esa capacidad de sanación, llamémoslo energía, llamémoslo alma, llamemos conexión con el Espíritu Santo, según la ideología que uno tiene, pero dentro de la persona está esa capacidad de sanación, y si esa celulita que tiene un ADN y que tiene toda esa información genética, biológica y todo, puede también pasar algo para que se sane. Totalmente. Y nosotros como equipo terapéutico tenemos que hacer que esa persona conecte con ese poder sanador. Y ahí está el desafío, ¿eh? De que la sanación está dentro tuyo. Ahora, ¿cómo nosotros como equipo terapéutico, llamémosle de las disciplinas que queramos, cómo hacemos que esa persona con esas características, con esa ideología, con esa forma de pensar, pueda de alguna manera activar su sanación? Como yo, por ejemplo, con algún ritual, porque el ser humano es un ser ritual, como con un ritual, por ejemplo, de la canela, vamos a decir, yo puedo hacer que esta persona, con ese ritual de la canela, conecte con esa energía que de repente va a hacer que le mejore la glucemia si el paciente es diabético, que le mejore de alguna manera su fuerza energética para poder lograr el objetivo que queremos, que sea feliz, porque vinimos a ser felices. Tal Ujú. cual. Qué genial, me encanta. Bueno, y ahí como para ir integrando un poco todo esto que fuiste nombrando de los distintos conocimientos o cómo fuiste estructurando tu saber, nosotros estamos acostumbrados, o el común de la gente es que vos vas al médico porque estás enfermo. En otros lugares, por ejemplo, la cultura así como más asiática y demás, la salud viene desde el estado de bienestar, no de la enfermedad. O sea, el objetivo Exacto. es la salud integral, no el foco en Ujú. la enfermedad. Pero Así es. trayendo un poquito más autóctono a esta tierra misionera que yo quiero tanto y que me moviliza bastante, y sobre todo ahora con esto que decimos de la luna, acá también la prioridad está justamente desde nuestras raíces en eso, en el foco de la sanación y en otras cosas de que la sanación en grupo también, que si alguien se siente solo o está deprimido o ya lo ven caído, se acerca a la tribu, lo contiene, lo abraza, o sea, como además de la carga biológica, genética, de toda esta información que también traemos en las células, también el contexto en el Tal que cual. vivimos y en el que nos Totalmente. desarrollamos tiene que ver. Y también que, por ejemplo, no es lo mismo nacer en un país que está en guerra, la salud de ese país es diferente a por ahí la nuestra, y así como distintas cuestiones, que no, el estado de bienestar es esto, integrado, todo, Tal cuerpo, cual. alma, mente, las situaciones, el contexto en el que nos desarrollamos. El Es como que contexto de trabajo, familiar, todo. la salud abarca mucho más de lo que Tal cual. queremos a veces reducir. Es como vos decís esto, sí, operamos y después, bueno, pero ¿por qué se originó? ¿Qué Claro. contención tiene después? Claro. ¿Dónde está ese origen? Y cómo yo como profesional también puedo acompañar todo eso. Yo estoy segura de que un médico que tiene como esa conexión con el ser integrado tiene mejores resultados que otro que simple, pero no por, o sea, criticar o juzgar, simplemente por el acompañamiento de esto de que la energía es todo. Es que genera una mejor visión de amplitud, digamos. Es Exacto. como tiene un enfoque más completo. Eso es más que nada. Y El, contanos el, más, ¿cómo iniciaste en esto, no? bueno, Como empezar le- a que cuentes cómo fue tu proceso, cuándo eso. comenzaste. Bueno, antes de, ahora para entrar al tema, bueno, ya le comenté estos tres modelos, el tecnocrático, el humanista y el holístico, ¿sí? Eso ya le expliqué un poquito, pero le voy a ir tocando ahora con mi historia. Y el segundo concepto que quiero también colocar antes de entrar al tema es el concepto de cuando uno dice doctor, doctor viene de docere, docere es el que enseña.
de docente viene doctor, ¿sí? Entonces es importante también saber que el docente, el médico, el doctor es aquel que acompaña procesos, el que despierta capacidades, el que transmite con el ejemplo, el que inspira de alguna manera a vivir mejor. Y también viene el otro concepto, que el de sanador. El sanador restaura la integridad. El sanador de alguna manera, por ejemplo, ya se fija, como decían ustedes, en la biografía, en las emociones, en la espiritualidad, en los vínculos, en la comunidad. Y ahí viene el otro concepto, de que tiene que ver todo, doctor, docente, sanador, y tiene que ver con la palabra santo. Santo es el que vive el amor radical, cuando vive esa unidad, digamos, con Dios, con los demás, con uno mismo, ahí ya lo que voy a hacer ya es santo. O sea, santo es eso, el que vive el amor radical. Entonces, con ese concepto, ahí quiero entrar porque para ver cómo en mi vida, de alguna manera, fueron apareciendo cosas que realmente me hicieron, ajá, 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 y eso es lo que quiero saber, quiero mostrarle un poquito. Entonces, el doctor, el saber desde lo científico, el docente el que transmite, el sanador el que integra y el santo el que eleva, el que integra ya en uno. Cuando uno hace las cosas desde el amor, bueno, ahí eso es ser santo, no es el santito que uno tiene, no, santo es eso. Y bueno, entonces, bueno, quiero empezarle más o menos mi historia. ¿Cómo empieza? Mi historia no empieza en el hospital, empieza en la cocina con mis abuelas, ¿sí? Me muero. Allá cuando era chiquita, empieza con Mamicha, mi abuela, una mujer yuyera, una mujer de fe. Ella veía, por ejemplo, una planta y era yuyera, ¿eh? Nos explicaba, es la primera que me dijo que algún día íbamos a ser médicos. Yo soy mellizo y ella más o menos de alguna manera nos orientó. Ustedes tienen que ser médicos. Y bueno, y terminamos siendo médicos. Ella me regaló un libro en su momento también, que lo leí ya de grande, que se llamaba de Víctor Sueiro, Poderes. No lo leí en ese momento, lo leí después, que Víctor Sueiro es un autor que habla mucho de milagros, por así decirlo, cotidiano. Bueno, este es Mamicha. Después viene mi otra abuela, abuela Nilda, mujer de campo, una mujer medicina, un poco del linaje de los aborígenes. Con ella me crié con la comida, con las leñas, por ejemplo. Cuando yo me enojaba, ella, por ejemplo, me guardaba comida y me consolaba. Ella, por ejemplo, una mujer de mucha fe, misa, rosario, fogón, leña. Y ella a los 8 años, cerca de los 8 años, un 8 de diciembre, me enseña la técnica de curar el empacho. Yo Sí, le porque preguntaba, ¿qué te enseñan esas fechas, o sea, son en fechas puntuales y exclusivas puntuales? donde se transmiten las sanaciones populares, digamos. Exactamente, un 8 de diciembre, y me enseña eso, ¿viste? Y entonces mi primer estetoscopio fue una cinta, Mi de casa. alguna manera. Después viene mi abuela Isabel, la mamá de mi abuela Anilda, mi bisabuela. Ella, una abuelita que me empieza a curar, una vez me salió un honguito, me voy y ella me cura con una pipa, y me pone ceniza. Y después, cuando me acuerdo de chico, fumó la pipa y me sahumó, algo por así decirlo, hizo su oración, qué sé yo. Y bueno, eso fue lo primero que aparece en mi vida, digamos. Y por último aparece mi tía Marcela. Mi tía Marcela es la que me enseñaba por la señal de la Santa Cruz, me enseñó a rezar, a orar, eso, y me enseñó sobre los santos, rezar, y bueno, así empieza un poquito, y sin saber ella empieza el primer camino de mi historia. Entonces, acá quiero a ustedes también, y a los que nos están escuchando, bajar un poquito la cabeza así en homenaje a aquellas mujeres medicina o hombres medicina que estuvieron en nuestra vida y que de alguna manera, sin darnos cuenta, ya nos pusieron una gotita. Las mías fueron ellas, pero seguramente cada una de ustedes y los que nos están oyendo tienen lo suyo. Así que para ello un pequeño homenaje de sensación, digamos, ¿sí? Bueno, sigue la historia. La juventud. En la juventud, mis padres
me inculcan en la iglesia, somos de familia católica, digamos, y me ponen en un grupo de jóvenes que son como los scouts que se llaman los exploradores de Don Bosco, porque eran salesianos, digamos, dentro de la... Y resulta que los salesianos, el santo por ahí, o la espiritualidad que sigue es la de Don Bosco. Y la espiritualidad de los Don Bosco dice así: nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Fíjense, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Aparece ya una palabra, santidad. ¿Se acuerdan lo que le dije hoy yo? Integrar santidad. Y me aparece una palabra, alegre. Nosotros hacemos, para ser santo hay que ser alegre de chico. Los exploradores como los scouts, hacíamos campamento, hacíamos fogones, aprendíamos a muchas cosas de la naturaleza. De alguna manera ya la naturaleza ya me mostraba también en esta espiritualidad, me mostraba, acá pasa algo. Inclusive ya adolescente formo parte de un grupo que se llamaba la Sociedad de la Alegría. Bueno, ahí ya no sabía, pero ya estaba empezando a nacer mi medicina futura, y ya le voy a explicar por qué, pero quédense con eso, la alegría como camino, la alegría como medicina. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, yo Y estás soy... contagiando esa alegría, porque al menos yo no puedo dejar de sonreír. Bueno, ahí empezamos la carrera de medicina. Nosotros somos 6 hermanos. De 6 hermanos, mi hermano mellizo, arrancamos juntos la carrera de medicina. Empieza, digamos, acá yo hacía una dinámica, pero no tengo acá, me ponía mi guardapolvo. Ustedes imagínense que me estoy poniendo mi guardapolvo. Cuando se iba explicándome, de niño me puse la gorra, ahora de médico ya me puse el guardapolvo. Empiezo a estudiar medicina. Avancé, empecé a caminar, empecé a andar, pero así como la vida a veces te para de un golpe, a mí no me paró de un golpe. A mí me despertó la vida y me paró de una orina con sangre. Empecé a orinar sangre. Ya terminando la carrera. Empecé a orinar sangre. Imagínense ustedes. Ahí no pensé en ciencia. Encima empezó una cadena de médico aquí, médico allá, el urólogo, el nefrólogo, que esto. La cuestión es que uno piensa cuando te aparece eso, che, ¿será grave? ¿Qué será que tendré? Y apareció un diagnóstico, enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger es una enfermedad autoinmune rarísima y que te hace, de alguna manera, no tiene una cura y tiene, por ejemplo, había que biopsiarme el riñón y a los 30 años, cuando me agarré, estaba en la carrera de medicina, y a los 30 años fallo renal podía llegar a tener. O sea, imagínense yo eso. Fallo renal, obviamente, saqué el guardapolvo, dejé la medicina, entré en un caos y por primera vez en mi vida sentí lo que es la angustia en el pecho, sentí lo que es el ataque de pánico, la respiración desordenada de repente, el pensamiento catastrófico, y entendí lo que a veces decían en la facultad, viste, allá llega un paciente H, decían, por ejemplo, histérico, no me digo. Y yo viví eso, y sentí en mi propia carne eso. Y obviamente en ese momento tenía el apoyo de Romina, que es mi esposa ahora, ella siempre estuvo acompañándome, mi familia, pero aparece una tía mía, la tía Mari. Ella aparece, la presencia, la fe, y bueno, y me lleva, me dice, anda a un retiro. Yo estaba entregado, ya había dejado medicina, paré, mi hermano siguió avanzando, ya casi estaba en el último año. Y me voy a un retiro, y en el retiro resulta que yo no conocía, era en Entre Ríos. Me voy con un grupo que se llaman Los Focolares. Los Focolares, la que lidera una mujer que se llama Chara Lubitsch, digamos, y que la espiritualidad de esto es hablar de la unidad, hablar de la fraternidad universal, del diálogo entre todo, creyente, no creyente, la regla de amar a uno como al otro como uno quiere ser amado, pero acá aparece algo muy fuerte que es el Jesús abandonado. Empieza
ese mensaje, digamos, el Jesús abandonado. Y empieza un concepto que me marcó muchísimo y que aparece que Jesús podía tener muchísimos medios para la salvación, pero eligió uno, el del dolor. Para salvarnos había muchos caminos, pero eligió el del dolor. ¿Y por qué elige el dolor? Porque de alguna manera el dolor, cuando uno lo entrega, como lo hizo él, redime. Y así de alguna manera, en mi creencia y en mi ideología, empiezo a entender por qué Jesús sufrió esto. Y si te pones a pensar, Jesús se sintió abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Lloró sangre en mi Getsemaní, se sintió traicionado por todo. Decime si eso no nos pasa a nosotros cuando nos pasa tenemos un dolor. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Bueno, yo pasé por todo eso. Pero sin embargo, él termina diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu, en vos confío, listo, te entrego esto. Y bueno, la historia no terminó en la cruz, terminó en la resurrección para los que creemos, digamos, y continuó. Entonces el dolor tiene un mensaje. Bueno, y acá viene lo extremadamente raro en mi vida, muy raro, porque después de eso, después de ese retiro, donde de alguna manera se resignificó algo en mi vida, donde sentí el apoyo, donde sentí a mi tía Mari, de alguna manera el riñón sanó. De alguna manera ya el médico nos explicaba, ¿y la biopsia? No, habrá sido una curación espontánea, no había forma de explicar cómo sanó ese riñón. Bueno, para mí sí, ya empezó a aparecer algo raro, que obviamente al principio yo no lo integraba, lo integro un poquito después. Pero fíjense la enseñanza que me deja ese camino. Retomo medicina, termino, me recibo y empieza lo siguiente, mi carrera tecnocrática. ¿Me siguen hasta acá? Vamos al otro capítulo de mi vida. Empiezo como un residente. La residencia de cirugía, la residencia en sí médica es un estilo muy militar. La época que yo hago la residencia también era muy, muy firme, y más la de cirugía, porque un mundo donde, por ejemplo, hay mucha técnica, mucho rigor, donde vos fragmentás la mente, anatomía, fisiología, donde es la vesícula, la hemorroide, la hernia, el intestino, y un poco dejar de lado las emociones porque vos tenés que ir para adelante. Precisión, precisión, precisión. A full el modelo tecnocrático. Pero resulta que ahí te viene... interrumpo un ratito porque está saludando a tu tía María. Tía Mari, ahí está la tía Mari, la que me llevó a los focolares, que debe estar escuchando ahora. Sí, está saludando, así que saludamos a la tía. Tía Mari, me está escuchando, te quiero mucho. Bueno, entonces yo de repente empiezo a ver en la residencia de cirugía, yo hacía cirugía, y mi hermano y mi esposa empiezan a hacer medicina familiar. Yo, por ejemplo, podía operar un órgano, pero no podía operar la ansiedad. Yo veía que mis hermanos acompañaban, llegaban a la familia, trabajaban con los indígenas, era más comunitario, y nosotros éramos el ego del cirujano. Esto lo tengo que decir, los cirujanos somos uno de los que dentro de la especialidad no caminamos, volamos, digamos, porque nos entrenan a que ustedes, cuando entramos por primera vez, ustedes serán de una casta diferente, serán cirujanos. Bien, así parece, pero realmente así, porque es muy ególatra, digamos. Bueno, esa era la medicina que yo me formaba, pero yo mientras aprendía a operar, mi esposa y mi hermano se formaban Yo veía que había otra cosa. ¿Y qué pasa ahí? Empieza, digamos, aparece alguien en mi vida, aparece una película, la de Patch Adams, no sé si vieron, la del payaso médico, ¿sí? La paya medicina, el humor, el color, el contacto humano, bueno, en ese mundo tecnocrático me aparece eso, la alegría otra vez, cómo la alegría a través de los pacientes uno puede, más allá de que sea duro la cirugía, bueno, empecé a conectar con eso otra vez que ya apareció antes en mi vida. Y ahí aparece un paciente. Yo me acuerdo que nosotros dentro de la medicina tecnocrática, cuando vos ves un paciente, la muerte es una derrota para nosotros.
pero sin embargo, yo veía que, que mis hermanos y otras cosas lo veían como un proceso a la muerte. Yo veía como que fracasamos, pero la muerte era parte de un proceso. Y me toca una paciente una vuelta que nosotros no podíamos hacer nada, tenía un síndrome de Lerit, se llama, se le tapó la aorta y se le necrosaban las piernas abajo y se moría la mujer. Y nosotros no teníamos más nada que hacer. Y nosotros le llevamos globo, hicimos un poquito lo que hacían los payamédicos, la Patch Adams, y ese día la mujer me acuerdo que me agarra en la mano y me dice, doctor, quédese. Yo estaba de guardia, entonces yo iba y venía y en un momento me quedo y la mujer se murió. Pero yo estuve ahí y fue diferente eso, ¿entendés? Fue presencia. Y ahí ya otro sopapo me dio la vida, ya me mostró otra cosa. Después aparece otro médico y acá viene, que me lo presenta mi hermano, que lo conoció en un congreso, que se llama Julio Monsalvo. Y aparece un concepto en mi vida que era la alegremia, decía este médico, la alegremia, que es la alegría en sangre. Cuando uno se mide el azúcar en sangre es la glucemia, el colesterol en sangre es la colesterolemia, pero la alegría en sangre es la alegremia. Y ahí es lo que me decía, lo que nos enseñó este médico que aprendió de los pueblos originarios acá en Misiones, Julio Monsalvo, y aprendió las A de la alegría, que para ser feliz y estar sano necesitamos agua sana, lo que decía hoy, primera A. Yo puedo tratarte de hepatitis, pero vamos más atrás. Si el agua es sana, vos no vas a tener hepatitis. El aire sano, si yo contamino, tiro cosas, los aviones tiran, fumigan, no puedo tener aire sano, voy a tener personas enfermas. La alimentación, hoy la gran enfermedad de nuestro siglo. Comemos chatarra, comemos, la alimentación, digamos, es clave para tener salud. El aprendizaje. Si nosotros no aprendemos y no aprendemos, no nos seguimos formando, no aprendemos de las cosas, fácilmente somos manipulables y no vamos a tener salud. El arte, ¿quién no ha sanado con arte? ¿Eh? El amor, lo que decían ustedes hoy, sentirnos parte de. Fíjense todo con letra A. ¿Eh? Y eso, las A del aire, la alimentación, son las necesidades básicas. Y hay países hoy que miden el índice de felicidad. ¿Y qué es eso? La alegremia. Fíjense que me enseña este médico yo estando en la residencia. ¿Y qué era lo que me había enseñado don Bosco? Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegre. La alegría empieza como línea de salud. Y tenía toda la razón. Entonces, bueno, termino la residencia, pero ya apareció ya algo acá. Bueno, ahora vamos a otro capítulo. ¿Hasta acá me siguen o no? Sí. ¿Van bien? Bueno, entonces, yo le hacía un ejemplo así cuando daba esta charla. Pone así es la visión tecnocrática, ¿sí? Te permite ver, ser preciso. Pero ahora la visión holística, cuando te sacás y te permite ver un poquito todo, ¿sí? O sea, todo es importante, porque la tecnocrática me sigue sirviendo, pero también es importante la holística. Bueno, y ahí paso vengo a LEM, y miren lo que pasa acá. Cuando llego a LEM, yo venía a trabajar, pensé que venía a trabajar, pero venía a nacer de nuevo como médico. Alem no es una ciudad cualquiera. ¿Saben cómo se llama Alem? ¿Cómo le dicen a Alem? La ciudad de la alegría. ¿Y saben qué? Es la ciudad del cooperativismo, de la ayuda mutua, y acá se celebra la fiesta de la Navidad, la espiritualidad otra vez acá. Hay muchísimas denominaciones religiosas, pero todas conviven. Encuentro un cirujano acá que ya falleció y que fue mi mentor acá. ¿Saben cómo se llamaba? Juancho Alegre. Bueno, yo estaba pensando en todo esto que vos venías contando, la vibración, la sincronicidad y todo, cómo te fue de alguna manera conectando con la alegría en el momento que apareció, digamos, la enfermedad, que lo veo uno después que se abstrae de la situación, lo puede ver Claro, como reconfirmar esa conexión con la alegría porque la volviste a encontrar y tal después cual, cómo te permitiste esa alegría en tu vida, todo esto que seguís contando, o sea, que la alegría está presente todo el tiempo, o sea, de alguna tal manera cual.
te volvió a traer a tu eje, a eso que vos Ah, ya lo es tenías dentro tuyo. exacto, y me aparece esto. Y te cuento después, también me aparece otra cirujana, que la doctora Koch. Ella, por ejemplo, me enseñó a hacer oración antes de operar al paciente. Yo tenía medio vergüenza, pero ella me enseñó, no, vamos a una oración ante el paciente. Hoy lo tomo como práctica. Y tenía un anestesista también, fíjate, el doctor Peñalba, que ya se jubiló, que él, por ejemplo, cuando iba a hacer dormir al paciente, le tocaba acá la cara y cuando hacíamos oración todos juntos, él oraba y después lo recibía otra vez, acá estamos. Y me mostraba esa humanidad en ese momento de tanto, aparecen esto, y ahí aparecen los adventistas en mi vida. Acá también están los adventistas. Y me enseñan una palabra que se llama adelante, ¿sí? Adelante tiene 8 letras. Y cada letra representa una terapia que hoy yo la integré como a mi vida. La A de agua, si uno no toma agua, se deshidrata. Y con el agua vos podés hacer muchas cosas, desde baño de asiento, pediluvio, maniluvio, lavado nasal, de oído, lo que quiera. D, descanso. La D de adelante, descansar. Muchas enfermedades vienen porque no descansamos bien. La E de ejercicio. La L de luz solar y naturaleza. La A de aire puro, respiración y meditación. La N de nutrición. La T de temperancia. De temperancia es saber elegir esto o esto. Y la E de espiritualidad, entendido como relación con un ser superior, con el otro y con uno mismo. Fíjate, me aparece adelante. Entonces, todas esas cosas fueron parte de mi vida, digamos. Ya empecé, mi medicina iba cambiando, ya no veía órgano, veía persona, historia, contexto, espíritu, y ya, digamos, cuando venía una persona, para que yo lo opere, antes estaba el adelante, a ver cómo está con el agua, cómo está con el descanso, bueno, y así. Bueno, eso más o menos, digamos, quiere ser un resumen. Y después, bueno, empieza un camino de integración. Acá tengo muchos conocidos en la biblioteca, hay un grupo de holísticos, digamos, que seguimos aprendiendo. Silvia Cusiá, que aparece también en mi vida. Aparece también, y esto le voy a contar, no lo recomiendo, pero le tengo que contar porque también acá hablaba como esos catalizadores. En mi caso apareció un catalizador que fue una experiencia con ayahuasca, en mi caso, que me ayudó una planta sagrada que es un enteojo en lo que te ayuda a despertar la conciencia de alguna manera y que a mí me sirvió para integrar todo este conocimiento. Este conocimiento yo no lo capté de a la alegría, lo reinterpreto en una experiencia de estas, con estas plantas sagradas. Me ayudó un poquito a entender esto, cómo venía la cosa. Y bueno, hoy sigo creciendo, sigo caminando en este camino, sigo tratando de aprender, porque hoy soy un aprendiz, pero bueno, trato de unir puentes en estas medicinas y de alguna manera ya la cirugía tiene ese rostro humano, ya no opero órganos, sino trato de acompañar vidas, digamos. Eso es más o menos el concepto en general y bueno, muy resumido es lo que compartí un poco en esa charla, ¿no es cierto? Wow, pero realmente, bueno, es inspirador escucharte. Yo en un momento casi lloro, me eriza todo. Realmente lo que transmitís, la energía que transmitís, la alegría que transmitís, se siente. A pesar de que estamos del otro lado de una pantalla, la energía se transmite. Y la verdad que es fascinante el proceso que fuiste haciendo y cómo fuiste integrando tanto tu fe, tu espiritualidad en todo ese proceso de conciencia de lo que es la salud y la sanación de las personas y qué genial, o sea, tener, o sea, un médico que sea un cirujano que tenga ese concepto, ojalá sea el inicio para que muchos profesionales integren, porque realmente te genera, como decís, esa amplitud de visión, ¿no? De conocer. Y ahí es como contarte en esto que decís, que nombrabas como de que vos le decís al paciente de que en realidad la sanación está en sí. Uno de los conceptos de la medicina china es que el proceso, digamos, de lo que hace la acupuntura o las diferentes técnicas de la medicina china es activar ese proceso de autocuración que están todos Tal cual. los seres vivos tienen esa capacidad. Entonces,
es eso, es empezar a entender que la salud no solo depende, o sea, no depende de un factor externo que nos enferma, sino que Exacto. somos nosotros los que nos vamos enfermando y a veces hay que hacerse responsable también de que Exactamente. nuestra salud depende de nosotros y de que en realidad el médico tiene que, como haces vos, acompañar ese proceso y tratar de que la persona entre en esa conciencia para que, por más de que le saques la vesícula o le operes otra cosa, después no vuelva a caer en otra enfermedad, sino que haga una reversión y realmente se sane. Como que ese sería la comprensión de lo que es como la integración del pensamiento holístico o el pensamiento de cuerpo, mente, energía o espíritu, ¿no? Claro, claro, así es, tal cual, como decía, digamos, tratar de entender eso. Y ahí vos sabés que, ahora me acuerdo de otra cosita, viste que mi tía Marcela me enseñaba por la señal de la Santa Cruz. Bueno, ahí me surge un signo que es doctor, acá lo científico, el docente, la palabra, y el corazón, el sanador, ¿sí? Entonces, cuando por la señal, cuando yo le hago una cruz, ya viene el santo, el tratar de integrar el científico, el docente y el sanador. Ahí fue un símbolo que me surgió, digamos, ahí, y bueno, yo creo que de eso se trata, y creo que hoy todos estamos llamados a sanar y todos somos importantes para otro, y todos tenemos mucho que enseñar y mucho que aprender, y me parece que de eso se trata esto, digamos, de generar vínculos, de generar relaciones, de acompañarnos en este camino, porque si de repente todos somos parte de la misma energía. Si vos le estás haciendo bien a una persona, te está haciendo bien a vos mismo también, porque somos esa misma energía. Y cuando entendamos eso, bueno, creo que esa unidad del todo, esto es así, digamos. Y toda la ciencia de repente hablan de eso. La medicina china, la medicina ayurvédica, la convencional, y bueno, estamos en ese camino de evolución, creo yo. Y la ciencia cuántica también habla de eso, porque si vos Por supuesto. emitís una frecuencia negativa, estás atrayendo eso. O sea, ya hay leyes de la física que comprueban justamente todo lo que son estas creencias eh, y lo que son estas leyes de la naturaleza, como la ley de atracción, como esta cuestión de que cuando uno genera un cambio energético, el entorno empieza a cambiar también, como en los cambios de frecuencia, todo eso ya está explicado y también está comprobado, entonces es como más fuerte todavía la importancia que tiene, ¿no? Totalmente, totalmente. Vos sabés que en ese camino también aprendí de plantas medicinales, me uní mucho en este último año, crecí bastante en plantas medicinales y me fui en varias formaciones y una de las señoras, mujeres medicina, que me enseñó esto, por ejemplo, ¿y usted cómo sabe que esta planta medicinal es para usted? ¿Le va a hacer bien a esta persona? Y no o a otra planta medicinal, ¿cómo usted sabe? Y ahí me saca el péndulo y me muestra el péndulo y con el péndulo y la energía dice, esta plantita con esto yo me doy cuenta, wow, creo, reventar esto así, digamos, esto es energía y somos energía y bueno, cada vez yo me sigo asombrando y mi capacidad de asombro crece y bueno, y sigo integrando porque aprendo una cosa, después me voy a ver dentro de si hay estudios también científicos que avalan y hay muchísimas evidencias científicas hoy que avalan las terapias integrativas. Y gracias a Dios hoy en Misiones es innovador porque ya hay una ley de terapias integrativas, hay una ley de terapias complementarias, hay una ley de plantas medicinales y bueno, Misiones en ese sentido, la selva, el corazón, la naturaleza, hoy creo que está marcando un rumbo y bueno, tenemos que caminar en ese rumbo. Tal cual, está buenísimo. Justo el vivo pasado le tuvimos a Roxana de Vibra Alto contando de cómo fue todo el proceso de la ley en Misiones y está buenísimo. Y esto que también vos, una de las cosas que también hace Germán es concejal en su localidad y gestiona mucho este movimiento, entonces también vos trabajás para que se haga conocido desde tu localidad y desde tu lugar y eso también está muy bueno porque das esa apertura organizando, por ejemplo, el Alem Libre Alto que salió el fin de semana pasado, creo que fue, o no Sí, pasado, sí, sí. sí, el antepasado. Y el pasado fue de plantas medicinales. Sí. Y bueno, y justamente yo para mi línea de como concejal, yo trabajo es ajá.
las A que llevan a la alegría. El agua, che, cómo estamos con el agua, cómo estamos con el aire, y bueno, a través de eso voy, esas líneas voy siguiendo, digamos, para... Y bueno, hoy me toca eso, viste que lo político es circunstancial, hasta que Dios me diga, digamos, por ahora yo estoy en esto, pero bueno, será el tiempo que Dios diga, Dios Pero disponga. llevas con esa coherencia de tu vida, como lo que, ¿cómo sería? A ver si me sale lo tengo en la mente y no lo puedo expresar. Digamos, lo que vos mantrás, lo que vos decretás en tu vida y utilizás para vos, fíjate que lo estás llevando hasta a tu lugar como en la política, para las gestiones que estás como haciendo con la gente. Y qué genial eso, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, transmitir a una persona, bueno, comer sano, pero cuando no somos ejemplo y cuando no lo estamos llevando, hay una incoherencia, ¿no? Como que Tal no, cual. no está. Y en cambio vos lo estás llevando en todas las áreas de tu vida y creo que eso es fascinante. Sí, 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 gracias a Dios. Es una lucha constante y una decisión, pero estamos en eso, estamos en ese camino. Es genial. Y aparte la A que vos pones la primera del agua, que me parece súper importante porque mucha gente dice, yo no tomo agua. Bueno, vos sos agua, o sea, la Tal gran cual. parte de tu cuerpo es agua, necesitas el agua. Y algo que parece tan básico muchas veces no, nos pasa en el día a día que no conectás con esa energía y te cambia, porque necesitamos como recargarnos, limpiarnos, hidratarnos, bueno, esta parte también de la energía, de lo que el agua absorbe, de lo que nos transmite y toda la sabiduría. O sea, el agua que tomamos hoy capaz que estuvo acá hace millones de años, porque es un ciclo que se recicla todo el tiempo. Y por Tal ahí no cual. somos conscientes de eso, entonces cuando vos dijiste agua y todo el tiempo la primera es agua, digo que, o sea, cómo también eso llega a vos y es tan importante. Eso por un lado. Y otra cosa, a título personal, antes de venir a Misiones, que en diciembre va a ser 2 años que estoy, yo acompañé a mi abuela, que tiene en este momento 93 años, a muchos médicos. Y lo que notaba es que por ahí desde el lugar de ella, más que hay enfermedades con o situaciones que no se van a curar con 93 años, que las tiene que aprender a convivir. Esto que vos decías también de el tema de la muerte, de que por ahí se veía como un fracaso. Y a veces lo que la persona necesita es, en primer lugar, esto, que alguien le diga que la sanación o la elección depende de esa persona. Capaz nadie se lo dijo, o esto de vos decís la alegría. Capaz, si a vos nunca nadie te dijo que podías ser alegre, ¿cómo vas a buscar la alegría? O sea, tiene que ser algo muy revelador en tu vida para que vos busques esa alegría. Eso por un lado, o sea, como que yo decía esa responsabilidad y que hay una partecita del otro que también va a ir, no es que el médico te va a curar, vas a ser vos con las otras herramientas también, tomando responsabilidad en tu vida y la decisión diaria. Y después otra parte que me parecía que algunos la tienen como innata, y calculo que es el caso tuyo, lo de la docencia. O sea, porque el médico, desde mi punto de vista, sana mucho más explicándole al paciente lo que tiene que hacer. Hay veces que falla por ahí el resultado final por esta parte que vos decís de la docencia. Y que además todos sabemos que el que enseña o el que explica está aprendiendo en ese mismo momento. Tal Entonces, cual. bueno, es como que en esa imaginación, mientras yo la acompañaba a mi abuela, decía que qué lindo sería tener un médico así, ¿entendés? Que integre el espíritu, que se conecte, que busque el origen, pero que además transmita esa otra parte de la alegría. Y bueno, y ahora lo conozco, hay uno que conozco. Vos sabés que mi Existe, profesor ¿viste? Juancho Alegre me decía, en base a lo que me contaba Juancho Alegre, mi profe decía, la medicina cura a veces curamos algo, alivia frecuentemente, pero acompaña siempre. Y esa es una frase también muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con esto que estabas mencionando. Tal Tal cual. cual. ¿Y qué cambió en vos desde que empezaste a incorporar como esa parte más holística de ver al paciente también con el alma? O sea, ¿cómo era antes y cómo fue después? ¿Cómo fue ese, o cuándo te diste cuenta que cambió la mirada ahí? O sea, ¿qué te despertó en vos? Vos decís, yo recuerdo que ahí lo miré diferente, cuando integré esto a mi primer paciente o un caso que analizaste estudiando, ¿cuál fue el que te... Yo creo que, no, yo creo que fue gradual con diferentes pacientes. Cuando en la especialidad que yo hago,
la muerte está ahí a flor de piel porque estoy resolviendo problemas críticos que opero, vive o no opero y se muere. Por ejemplo, una apendicitis, por ejemplo, un cáncer de colon o un cáncer. Esas son las patologías por ahí que me toca acompañar. Pero, por ejemplo, eh, cuando vos ya estás hablando con la persona y de repente empezás a escucharle diferente, empezás a preguntarle, che, ¿y cómo anda la alegремia? ¿Cómo anda la felicidad? ¿Cómo anda tu relación? Ya no le pregunto solamente los síntomas, sino cómo está con tu familia, cómo está y cuál es tu hobby, qué te gusta hacer. Ya empieza a cambiar la cosa y practicás algún tipo de religión o algo, y ahí sí me dice que soy cristiano, acá hay mucha comunidad cristiana, ¿viste? Y cuando, por ejemplo, bueno, yo te voy a tratar de acompañar, primero no tenés esperanza, vamos a hacer esto, hacemos la ecografía y después generalmente trato de hacer una oración con el paciente y es un momento cumbre, pidiéndole yo por mi parte, por él y pidiendo sabiduría. Y ahí cuando de alguna manera yo le hacemos esa oración, si está con algún familiar o la mamá o el papá, le digo, vos tocale el hombro a tu hija o a tu hijo, tocale. Y pensá que detrás tuyo no está solo vos, sino están tus ancestros también, y te están acompañando. Y vamos a hacer una oración todos juntos y hacemos. Y es un momento cumbre, porque si nos terminamos con lágrimas entre todos, nos terminamos abrazando, pero ya genera otra sintonía, ya genera otra relación, porque de repente ya generó un vínculo con el paciente. Y eso está bueno, eso está bueno. Y bueno, me toca tratar de ir lidiando con todo esto y bueno, y trabajar con esta mirada. Con esta mirada, bueno, a veces también hay colegas que me miran raro, obviamente, me dicen, ¿de qué me está hablando? ¿Qué sé yo? Pero bueno, yo voy viendo con qué pacientes yo puedo avanzar, porque hay pacientes que son muy tecnocráticos y bueno, a ese paciente voy con lo tecnocrático y le voy mechando, pero voy generando ese trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, qué sé yo, a algún paciente le recomendé Reiki y anduvo re bien, a otro paciente le recomendé, no quería tomar, qué sé yo, un ansiolítico y le recomendé flores de Bach y anduvo perfecto. Y bueno, es ir teniendo esas herramientas. Y ¿Eh? esas herramientas vos las incorporás, digo, sos reikista No, también, no, no, ¿no? no, 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 no. Él las No, 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 deriva. trabajo con otros colegas o con otras personas. Le digo, mirá, hay una persona acá nosotros tenemos una comunidad por ahí la feria holística hizo que nos empecemos a conocer. Y entonces por ahí nosotros los martes en la biblioteca nos juntamos y nos juntamos varios terapéuticos y traemos, ¿qué trajiste vos? ¿Qué trajiste vos? ¿Qué trajiste vos? Y de repente un martes en la biblioteca estamos haciendo chikun entre nosotros y después otro nos tira un oráculo y después hablamos de, qué sé yo, de la prevención de la hemorroide y hacemos un mix ahí de temas y después nos vamos derivando entre nosotros. Qué importante eso, ¿no? También, porque cuántos médicos se quedan en esta cuestión de ellos solos y no derivan. Y no solo en la cuestión de incorporar como las terapias, sino que por ahí no derivan a especialistas, o sea, se cierran mucho en sí, y que y saber esto, que cuando uno trabaja en comunidad y empieza a generar esos vínculos y ampliarlo, hasta genera mucha más apertura y más búsqueda para donde el paciente se sienta cómodo, donde busque su solución. O sea, es como mayor observación de la persona también, o sea, en esa recomendación y el trabajo colectivo que es tan importante, porque se genera Totalmente. el movimiento energético que se genera, se potencia un montón cuando es colectivo. Totalmente, es red de apoyo. Yo creo que esa red de apoyo es fundamental para cualquier persona. Todos necesitamos una red de apoyo y cuando entre todos los que queremos sumar hacemos cosas para el bien de una persona, creo que esa red de apoyo aparece. Así que para mí es extraordinario eso. Eso es La verdad extraordinario. que sí, está buenísimo. Y otra cosa que se me vino cuando contabas esto de hacer la oración, que me pareció re importante, como en ese momento también estás conectando con la energía universal, llamarlo Dios, universo, como lo quieran llamar, pero estás conectando con las fuentes y con los guías espirituales y los maestros cuando pedís sabiduría y conocimiento y cómo que te acompañen en ese proceso de sanación. Qué potencia que le das
a ese momento, a ese acompañamiento con esa persona cuando haces eso. Porque justamente conectás con la fuente y pedís esa asistencia, esa guía, esa expiación sería como también al Espíritu Santo, y sería, y genera una fuerza enorme porque conectás ahí y qué importante, ¿no? A empezar a incorporarlo en nuestra Yo vida siempre, cotidiana también. Pero en tal la cual. cuestión terapéutica me pareció fascinante. Bueno, Como le digo a los pacientes, yo pongo el punto, pero Dios es el que hace que pegue. Yo te coso, pero y tu organismo y la mano de Dios y la energía, la célula, ahí pasa algo que no depende de mí, que depende del organismo de él, de la célula, de la energía y de todo para que eso cierre. Así Tal que cual. mis pacientes siempre se van con adelante. Yo cuando termino, por ejemplo, cuando